Llegamos ahora al capítulo 20. Ya estamos en la recta final del libro del Apocalipsis. Nos quedan faltando, incluyendo 3 capítulos. Pero obviamente no son 3 clases las que vamos a tener en cada capítulo. Hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 20 del Apocalipsis. Y solamente esta noche vamos a analizar el versículo 1. Nos vamos a llevar toda la lección analizando el primer verso de este capítulo 20. Ahora, esta sección del capítulo 20 se compone de 7 partes. Y lo interesante es que cada una de esas partes comienza con la misma palabra. 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La segunda sección, verso 17, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Capítulo 20, verso 1, vi a un ángel que descendía del cielo. Verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y la séptima sección, la séptima parte, empieza también, capítulo 21, verso 1, diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, lo que decía hace un momento, que esta sección se compone de 7 partes. Ya nosotros habíamos estudiado en el capítulo 17 con respecto a la batalla del Armagedón. Y en la batalla del Armagedón, la bestia y el falso profeta fueron arrojados, como dice ahí el versículo 20, fueron arrojados, fueron lanzados vivos en el lago que arde con fuego y azufre. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, y nos dice al final qué ocurrió con ellos, la derrota que sufrieron. El verso 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Con la derrota de estos dos, de la bestia y del falso profeta, con la destrucción de la ramera en el capítulo 18, Satanás ha perdido a sus aliados. Esos eran sus aliados: la gran ramera, la bestia, el falso profeta y los otros reyes de la tierra. Lo que sucede con el diablo y la victoria de los santos es el tema principal de los primeros 10 versículos del capítulo 20. Para muchos, lo importante, y cuando digo para muchos me refiero en el mundo religioso, en el mundo denominacional, el énfasis que le colocan al capítulo 20 es acerca de los 1000 años. Hable usted con una persona de una afiliación religiosa diferente a la Iglesia de Cristo, miembro de una iglesia evangélica o pentecostal, y cite el capítulo 20, y el tema que ellos van a querer hablar es los 1000 años. Y el tema principal del capítulo 20 no son los 1000 años. Como dije hace un momento, el énfasis del capítulo 20 es lo que le sucede al dragón, a la serpiente antigua, a Satanás y la victoria de los santos. Apocalipsis 20 ha sido el texto favorito de los especuladores religiosos, quizás más que cualquier otro pasaje de la Biblia.
Está lleno de preguntas. ¿Cuándo es la batalla del Armagedón? ¿Qué significa el reinado de 1000 años? ¿Por qué debe dejarse suelto a Satanás después de haber sido sellado en el abismo? Cualesquiera que sean las respuestas que se encuentren, deben ser consistentes con el resto de la Biblia y en armonía con el tema y propósito de Apocalipsis. Desde los primeros siglos del cristianismo, este pasaje se ha utilizado como base para varias teorías del reino de 1000 años de Cristo en la tierra. La teoría general, ustedes ya me han escuchado en otras ocasiones, pero voy a volver a colocar el diagrama en donde se presenta lo que es la teoría general con variaciones entre las diferentes escuelas. Y es de esta manera. Dios tenía un pueblo, el pueblo de Israel. Y a través de ese pueblo vino el Mesías. Pero ¿qué ocurrió con el Mesías? No pudo cumplir con la obra que Dios le había encomendado porque su propio pueblo lo crucificó. Mateo 23 habla de cuando el Señor se acercaba a Jerusalén y le decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. En esa sección el Señor anuncia lo que va a ocurrir con la ciudad amada, Jerusalén. Jesús, 40 días después de haber sido crucificado, regresa al cielo. Llega el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Como Israel crucificó al Mesías, el Mesías no pudo cumplir perfectamente con el plan de Dios. ¿Y cuál era? Establecer el reino. Debido a que no pudo establecer el reino, Dios tuvo que idear un plan sustituto de último momento, y ese sustituto fue la iglesia, lo que se conoce como el paréntesis. Hasta cuando el Señor realmente pueda establecer su reino en la tierra. Dentro de la teoría, se enseña y se cree que cuando el Señor retorne por segunda vez, no la segunda vez que nosotros creemos, sino que va a haber varias venidas de nuestro Señor después de que Él ascendió a los cielos. Y cuando Él vaya a retornar, va a ocurrir la resurrección de los justos y se va a llevar a cabo el rapto secreto, en donde esos justos resucitados se van a encontrar con el Señor en el aire y se va a llevar a cabo las bodas del Cordero con su iglesia. Se encuentran en el aire y se van a vivir al cielo, y ese periodo dura 7 años en los cuales va a haber una gran tribulación en la tierra. Después de esos 7 años, el Señor va a retornar con su iglesia, pero en el periodo de los 7 años va a surgir lo que se conoce como el anticristo. El Señor va a retornar entonces cuando se acabe ese periodo de tribulación, y va a establecer su reino. Van a ser resucitados los santos tribulados. El Señor va a derrotar al anticristo en la gran batalla del Armagedón. Se va a llevar a cabo el juicio de las ovejas y de los cabritos, y va a establecer su reino de 1000 años. El reino que no pudo establecer cuando Él vino por vez primera. El Señor viene por segunda vez y se produce el rapto. Luego viene una tercera vez y establece su reino de 1000 años. Y en ese periodo de los 1000 años, Satanás es atado. Dice que cuando los 1000 años, antes de que los 1000 años se cumplan, Satanás será desatado por un breve tiempo. Y en ese periodo es cuando el Señor
va a realizar la resurrección de los malos y el juicio de los malos, porque vendrá por cuarta y última vez. Después de eso, seguirá la eternidad. Esto por dar una explicación muy resumida de lo que es este pensamiento con respecto al reino y que se basan en Apocalipsis capítulo 20. Como dije hace un momento, Apocalipsis 20 ha sido el texto favorito de los especuladores religiosos, quizás más que cualquier otro pasaje de la Biblia. La teoría habla de cosas que no menciona Apocalipsis 20. ¿Cómo cuáles? Yo les voy a colocar aquí una lista. Cosas no mencionadas en Apocalipsis 20. No se menciona la segunda venida de Cristo. No se menciona una resurrección física. No se menciona el reinado de Jesús en la tierra. No menciona el trono literal de David. No menciona la ciudad física de Jerusalén en Palestina. No nos menciona a nosotros. No menciona a Cristo en la tierra. No menciona el rapto. No menciona la conversión de los judíos. Y recuerden, hermanos, que Apocalipsis en el capítulo 22 colocó una gran advertencia, y es no añadirle ni quitarle a las palabras de esta profecía. Hay una maldición pronunciada en el libro del Apocalipsis con respecto a aquel que se atreva a añadirle a las palabras de la profecía de este libro. Nada de lo que hay aquí de estos 10 elementos que acabo de poner en lista están mencionados en Apocalipsis 20. Y lo interesante y especial que es de lo que hablan aquellos que defienden el reinado de 1000 años literal de Cristo en la tierra y dicen que cada una de estas cosas van a ocurrir porque lo enseña Apocalipsis capítulo 20. Y resulta que Apocalipsis 20 no menciona ni una sola de estas. Como decía hace un momento, brevemente resumido, el pasaje de Apocalipsis 20 del 1 al 10 trata del atamiento de Satanás, quien es arrojado al abismo por 1000 años, durante los cuales no puede engañar a las naciones. Al final de ese tiempo, al final de los 1000 años, es desatado por un poco de tiempo. Vamos a leer versos 1 al 3 y en un momento vamos a empezar con el análisis del versículo 1. Y dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego sigue narrando Juan que se van a colocar tronos. Y sobre esos tronos se van a sentar los mártires junto con aquellos que mantuvieron la fe durante el período de opresión por parte de la bestia. Estos reinarán con Cristo durante los 1000 años y eso es lo que describe ahí como la primera resurrección. Cuando terminan los 1000 años, Satanás es liberado de su prisión, reúne nuevos aliados que son descritos como Gog y Magog y viene contra el campamento de los santos, pero desciende fuego del cielo y devora a estos nuevos ayudantes. Eso por dar un resumen de lo que habla esta sección, esta primera parte del capítulo 20 del Apocalipsis. Pero empecemos con el versículo 1
en particular. Yo les dije hace un momento, hermanos, cuando íbamos a empezar la lección, que en esta primera parte nos vamos a dedicar al verso 1 nomás. Hay mucho que aprender del versículo 1. Así que vamos a tener varias clases en el análisis de todo el capítulo 20 del Apocalipsis. Dice el verso 1 nuevamente, leyéndolo nuevamente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Empieza diciendo el apóstol Juan, vi a un ángel. La pregunta, ¿quién era este ángel? Muchos piensan que es el Señor Jesucristo, aunque el texto no lo dice así. En Apocalipsis se nos menciona a nosotros distintos ángeles. En las lecciones que hemos tenido nosotros durante muchas semanas, hemos leído de un sinnúmero de ellos, de funciones, de lo que iban a hacer, de los que tocaron las 7 trompetas, de los que tenían el cáliz de las 7 copas de la ira de Dios, de los ángeles que venían del Éufrates. Hay una gran variedad de ellos. Ahora, ¿quién era este ángel? Bueno, la respuesta sencilla, hermanos, es que no tenemos en Apocalipsis ningún indicio de quién era este ángel. Todo lo que se nos dice en esta sección del capítulo 20 acerca de este ángel es que fue enviado a una misión especial y que su obra era de importancia inusual. Eso es todo lo que sabemos de este ángel. Que a lo mejor era Gabriel o Miguel. Bueno, pudo ser alguno de ellos, pero no tenemos en verdad ningún indicio de quién era. Simplemente podemos nosotros especular al respecto. El pasaje no identifica al ángel. El ángel es simplemente un mensajero del evangelio. Algún siervo de Dios que vino a la escena con una gran cadena en su mano. Continuando en el verso 1, nos dice que él desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Tengamos en cuenta que Apocalipsis está escrito principalmente en lenguaje simbólico. Por eso no podemos nosotros pensar que la llave es literal y que la cadena es literal. Devolviéndonos a la primera lección que nosotros tuvimos, llevamos nosotros con estas 54 lecciones de Apocalipsis desde que empezamos. Llevamos más de un año estudiando Apocalipsis. Y cuando empezamos el año pasado, por estas fechas muy similares, estudiando el primer versículo, una de las aclaraciones que nosotros hicimos y elemento importante a tener en cuenta es comprender que Apocalipsis es un libro de símbolos, de figuras. El verso 1 de Apocalipsis 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así es como está traducido en la Reina Valera del 60, que es la que hemos venido nosotros utilizando durante todo este estudio. La palabra declaró del verso 1 viene de este término griego. Estoy volviendo a recordar lo que fue la primera lección, aclarando lo que significa la expresión declaró. Viene de la palabra griega semaino, que el diccionario del señor Vine dice que significa dar una señal.
Declaró es dar una señal, indicar, dar a entender. En otras palabras, el Apocalipsis es un libro de señales, de símbolos, de figuras. Uno de los comentarios que nosotros hemos venido utilizando durante todo el libro del Apocalipsis es el comentario del señor Ray Summers. En su libro Digno es el Cordero, hablando de la palabra declaró de Apocalipsis 1:1, escribió: la palabra traducida declaró quiere decir mostrar por signos. Al hacer esta explicación, comenzamos a entrar en la consideración de la naturaleza del libro. Es una revelación del mensaje de Dios por medio de signos, símbolos. Esto debe recordarse y tenerse presente siempre si es que se quiere conocer la verdad del libro. Llegamos a conocer su mensaje no por entender literalmente sus palabras, sino por la interpretación de los símbolos, pues es un libro divino de cuadros e imágenes. Si no tenemos claro esto desde el mismo principio, mis hermanos, el entendimiento de Apocalipsis será nulo. Llegaremos a conclusiones totalmente equivocadas. Ustedes han visto cómo en el desarrollo de las lecciones hemos visto la cantidad de símbolos, de figuras, de señales que han aparecido y que hemos buscado el significado de ellos. Por eso la importancia de que tengamos claridad de no en ningún momento ir a literalizar un libro que es de signos, símbolos, figuras e imágenes. Por eso, la aclaración, antes de continuar nosotros con el capítulo 20, porque habla de una llave, habla de una cadena. Pero sigamos. La Biblia latinoamericana vierte el versículo 1 de la siguiente manera. Apocalipsis de Jesucristo. Dios le confió esta revelación para que enseñara a sus servidores lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para que se lo transmitiera, mire cómo dice, en forma de visiones. Que la Reina Valera no dice en forma de visiones, dice declaró. Pero que la traducción correcta es señales, símbolos, signos, visiones. Eso es el libro del Apocalipsis. O como lo vierte la traducción del Nuevo Mundo, que me gusta muchísimo, mire cómo lo expresa. Una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco, y él envió a su ángel y mediante este presentó en señales, la presentó en señales a su esclavo Juan. Presentó en señales es de semaíno, que la Reina Valera lo vierte como declaró. Si no hacemos nosotros esta aclaración, es a veces difícil que una persona pueda entender el propósito del libro del Apocalipsis. Declaró en español, no, para nosotros declarar no significa señales, no significa símbolos. Pero cuando miramos la raíz de la palabra nos muestra lo que significa. Por eso estas dos versiones que he colocado al costado, para que nosotros entendamos de qué trata Apocalipsis. Es una revelación que Dios presenta por medio de señales y por medio de símbolos. Ahora, el verso 1
volviendo a ello, y recordemos que acabo de decir que la llave y la cadena no son literales, son símbolos. Tienen un significado, transmiten un significado, no literal. No pensar en una llave literal, no pensar en una gran cadena literal. La llave y la cadena no son literales. Cada una es un símbolo conllevando ideas como tienen otros símbolos a través del libro del Apocalipsis. La llave simboliza poder o autoridad para atar. Isaías 22, y lo coloco aquí como referencia, nos ayuda a entender el significado o el simbolismo de llave en la Biblia, y sobre todo aquí en Apocalipsis. Dice el texto, Isaías 22, 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Mire lo que dice el texto, pondré la llave de la casa de David y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Significa poder, significa autoridad. El nuevo diccionario bíblico ilustrado de Billy Swain, en su comentario sobre la palabra llave, dicen, en Oriente era una pieza de madera que servía para levantar o mover la barra que cerraba la puerta por detrás. La llave no se giraba. Se ponía en la cintura o en ocasiones, debido a su gran tamaño, se cargaba sobre el hombro. Podía medir de 15 a 60 centímetros de longitud. ¿Qué diferencia? Porque las llaves de nosotros hoy en día son pequeñas. Es más, las llaves van a desaparecer, porque ahorita lo que se están usando son códigos, números, claves o tarjetas con chips de lectura para abrir las puertas. Eso quiere decir entonces que dentro de unos años, puede que no en nuestra generación, pero en la generación de nuestros nietos o bisnietos, las llaves serán una pieza de museo, algo histórico. No algo ya de uso común. Ahora, sigue diciendo, además en esa época nos está diciendo que las llaves eran de tal tamaño que se tenían que cargar sobre el hombro. Imaginémonos entonces el tamaño de ellas. Aquí nos dice el comentario del diccionario que podían medir de 15 a 60 centímetros. Eso es muy grande. Simbólicamente, siguen diciendo ellos, simbólicamente se usan de la autoridad de abrir y cerrar. Eliakim, en el ya citado pasaje de Isaías 22, 22, que lo acabamos de leer en la diapositiva anterior, es un tipo del Señor Jesús, tal como aparece en Apocalipsis 3, 7, que tiene las llaves del Hades y de la muerte. A Pedro le fueron dadas las llaves del reino de los cielos. Cumplió su función abriendo la puerta de salvación a los judíos en Hechos 2 y la puerta de salvación a los judíos, perdón, a los gentiles en Hechos capítulo 10. ¿Qué significa entonces o qué simboliza llave? Significa poder, significa autoridad para atar o para desatar, para abrir o para cerrar. Por eso es que entendemos que el término llave significa autoridad. Ahora, no solamente nos dice de la llave, dice que esas llaves, o perdón, singular, el ángel tiene la llave y nos dice de qué lugar es esa llave. ¿Qué lugar abre, qué lugar cierra esa llave? Y nos dice que es la llave del abismo. Vamos a hablar del abismo. ¿A qué abismo se está refiriendo?
La palabra abismo viene de este término griego. El señor Vine en su diccionario explica. Significa que abismo, el griego abusos, significa sin fondo. De anegación y busos, profundidad. Similar a batus, profundo, que se usa en castellano como prefijo para términos técnicos. Describe una profundidad insondable, el mundo inferior, las regiones infernales, el abismo del Seol. Es una referencia a las regiones inferiores como morada de los demonios, de donde pueden ser soltados. Lo que nos está diciendo aquí el señor Vine, que el abismo es la morada de los demonios, que es el abismo del Seol. Algunos de ustedes que me han acompañado en la plataforma de las 5 de la tarde, hemos tenido lecciones, tuvimos lecciones durante un buen tiempo hablando del Hades. ¿Recuerdan ustedes este diagrama? Lo estudiamos en detalle y cuando lo estudiamos, simplemente voy a hacer un resumen cortito. El planeta que ustedes ven ahí en la izquierda, el planeta azul, es la Tierra, donde habitan todos los seres humanos. Todos vamos a experimentar la muerte. Dependiendo de lo que haya sido nuestra vida aquí en la Tierra, va a ser el lugar que vamos a ocupar después de que terminemos nuestra existencia debajo del sol, cuando muramos. Nuestro cuerpo irá al sepulcro y nuestra alma irá al Hades o Seol. Recuerden que Seol es la palabra hebrea en el Antiguo Testamento y Hades es su equivalente griego en el Nuevo Testamento. El Hades se divide en dos secciones: el paraíso o seno de Abraham y el lugar de tormento o prisiones de oscuridad. De eso nos habló el Señor en la narración de el rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Y nos hablaba también de que ese lugar que es el Hades o el Seol, dividido en dos secciones, recordarán ustedes muy bien que el rico le pedía a Abraham que le permitiera a Lázaro ir donde él se encontraba en el lugar de tormento y que mojara la punta de su dedo en agua para refrescar el calor y el tormento que él estaba experimentando. ¿Y qué le dijo Abraham al rico? Verso 16, capítulo 16, verso 26, le dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El Hades o Seol está separado por una gran cima. Sabemos que en castellano hay dos cimas, una que se escribe con S, como es la del texto, que significa abismo, y otra que es con C, que significa una montaña, una colina, una parte alta. Entonces, vemos que el Hades está dividido por un abismo. ¿Y qué nos decía el señor Vine? Bueno, antes de leerlo, Abraham le decía al rico: los que están allá no pueden pasarse para acá, ni los que están acá pueden pasarse para allá, porque estamos separados por una gran cima, por un gran abismo. ¿Qué nos decía el señor Vine en la definición de la palabra abismo? Porque el ángel, la llave que tiene, nos dice el texto que acabamos de leer en Apocalipsis 21, la llave que él tiene es la llave del abismo, de un lugar sin fondo, y que nos declara
Aquí el señor Bain, en la segunda parte de su parágrafo, describe una profundidad insondable, el mundo inferior, las regiones infernales, el abismo del Seol. Recuerden que el Seol es el mismo Hades. Simplemente son dos idiomas diferentes. Seol es hebreo, Hades es castellano. Perdón, Hades es griego. El abismo al cual está haciendo referencia el apóstol Juan en Apocalipsis 21 es a esa gran cima que separa el paraíso del lugar de tormento, el seno de Abraham de la prisión de oscuridad en el Hades. Y como sigue diciendo ahí el señor Bain en su diccionario, es una referencia, el abismo es una referencia a las regiones inferiores como morada de los demonios, de donde pueden ser soltados. Pero ¿quién es el que tiene las llaves del abismo? Nos dice ahí el texto que este ángel es el que tiene las llaves del abismo. Es el que libera o es el que detiene. Ahora, la misma escritura también nos dice en Apocalipsis 1 que el que tiene las llaves del Hades es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor habla en Lucas capítulo 8 del endemoniado gadareno? Un hombre que andaba desnudo, se hería con las piedras y cuando vio al Señor Jesús, dice la escritura que se postró a sus pies. Y el Señor lo liberó de esa posesión demoníaca bajo la cual él se encontraba. Ahora, y era una legión de demonios. Esos demonios, cuando hablaron con el Señor, le dijeron lo siguiente, Lucas capítulo 8, verso 30. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ya sabemos dónde queda el abismo. Ya sabemos a cuál abismo se está refiriendo. A ese que separa el lugar de tormento del seno de Abraham en el Hades. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Recuerden que estamos leyendo Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ese abismo, donde es la morada de los demonios. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando ellos le rogaron que no los mandase ir al abismo? Dice el verso, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ya entonces vemos, puedo decir que algunos de ustedes ya entienden mucho mejor la enseñanza del Señor del rico y Lázaro, al hablarnos del Hades y darnos las descripciones de ese lugar. Ya sabemos dónde queda el abismo, sabemos dónde queda el seno de Abraham, sabemos dónde queda el paraíso que es el seno de Abraham, dónde queda el lugar de tormento, sabemos también dónde queda el abismo y quiénes son los que habitan en el abismo. El diablo en ese momento no estaba en el abismo, porque como vamos a leer a continuación, es allá a donde él va a ser arrojado cuando sea atado. ¿Con qué? Con la gran cadena. Devolvámonos entonces, hermanos, a la cadena. Este ángel, que no sabemos quién es, pero que vino a cumplir una función clara, específica y esencial, que tiene la llave del abismo, y sabemos lo que significa llave: autoridad, poder para atar, para desatar, para abrir o para cerrar. Nos dice que tiene una gran cadena. Como lo dije hace un buen rato en el estudio,
Recordemos que la llave y la cadena no son literales, porque el diablo es un espíritu. ¿Cómo vamos a atar a un espíritu con una cadena física? Eso es imposible. Ahora, la cadena simboliza eso con lo que Satanás es atado. ¿Y con qué simboliza o cuál es esa gran cadena con la que él es atado? Si simboliza con lo que Satanás es atado, ¿qué es esa cadena? La cadena con la cual Satanás es atado representa la palabra de Dios. Esa es la cadena. El hermano Bill Rips, en sus notas sobre Apocalipsis, comentando sobre la cadena, dice lo siguiente: la cadena es símbolo de refrenamiento o limitación. ¿Quién dirá que son literales la llave, el abismo y la cadena? ¿Dónde es este abismo? ¿Cómo puede el diablo caber en él si tiene una cola que alcanza las estrellas? Apocalipsis 12:4. Nadie afirma que son literales estas cosas, como otras muchas en este libro. Siendo Satanás espíritu, la única cadena que le puede atar es la palabra de Dios. Cristo ató a Satanás con un escrito está. Mateo 4:1-11. Cuando después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, recuerde usted, el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto y el diablo lo tentó en 3 ocasiones. Y cada vez que el diablo lo tentó, el Señor lo ató diciéndole, escrito está. Cuando la palabra de Dios tiene curso libre en el hombre, puede él protegerse de las maquinaciones del diablo. Cuando el hombre tiene el derecho de usar esa protección voluntariamente, se haya atado el diablo en la única manera que es consecuente con la naturaleza del hombre. Dado que Satanás es espíritu y que por eso no le puede atar ninguna cadena literal, tenemos que buscar alguna cadena espiritual. La palabra de Dios restringe a Satanás. El Evangelio del Nuevo Testamento es una gran cadena alrededor de Satanás que hace imposible que él engañe al que escudriña las sagradas escrituras. Satanás le quiere engañar, pero no puede. Está atado. No está atado en el sentido de no poder seguir siendo lo que es por naturaleza. Pero la obra de Cristo en el Evangelio le ha atado. En las lecciones que vienen, hermanos, sobre todo en la próxima, la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar los 3 atamientos de Satanás. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Satanás ha sido atado en 3 ocasiones. Es más, dice el versículo 2, prendió al dragón, el ángel, con la llave del abismo y la gran cadena, nos dice el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. De esto vamos a hablar en la próxima lección. Vamos a hablar de ese prendimiento que hizo el ángel del diablo. Y que dice ahí que fue por 1000 años. Pero nos vamos a enfocar principalmente en los 3 atamientos. Este es uno de los 3. ¿Dónde están los otros 2 atamientos del diablo? Bueno, yo no me voy a adelantar, pero eso lo vamos a estudiar nosotros en nuestra próxima lección. Con la pérdida de sus aliados,
que vimos nosotros en el capítulo 19. En el capítulo 19 perdió a un aliado, la bestia, la que subía del mar. Perdió al otro aliado, que era el falso profeta. En el capítulo 18 perdió a un tercer aliado, la gran ramera. Con la pérdida de sus aliados, ahorita es el turno de él. Y de eso es de lo que nos habla el capítulo 20, el destino del que originó todo este conflicto. Y no solamente, vamos a leer de lo que le va a ocurrir ahora que él ya está solo, ya no tiene aliados, es él solo. ¿Qué le va a ocurrir? Y también la victoria de los santos bajo Cristo. Satanás es atado, nos lo dice el verso 2. Su poder ya está restringido, tremendamente restringido. No puede controlar ya más a las naciones como una vez las controló, ni tampoco puede controlar al hombre contra su voluntad. Pero eso, hermanos, es lo que vamos a estar estudiando en nuestra próxima lección. Recuerden, hermanos, que estas lecciones, todas las que hemos venido presentando del libro del Apocalipsis, las estamos subiendo a nuestra página web, elancladelevangelio.org, o también están disponibles en nuestro canal en YouTube, El Ancla del Evangelio.